servicios informáticos. Y acá vamos a tener que tener en cuenta, hoy vamos a hablar de los contratos sobre bienes y servicios informáticos y de los contratos telemáticos. ¿Por qué se les ocurre que hacemos esta distinción? ¿Qué diferencia puede haber entre un contrato sobre un bien o un servicio informático y un contrato telemático? Bueno, vamos a ver que los contratos informáticos, llamados contratos informáticos, van a poner énfasis en el objeto de la contratación. Lo que yo voy a estar contratando es un bien o un servicio informático. Puede ser un contrato sobre hardware, un contrato sobre software, un contrato con un servicio, una auditoría, por ejemplo, un outsourcing de sistemas de información, pero va a ser un bien informático. Ese va a ser el objeto de la contratación. Y por lo tanto vamos a ver toda la problemática que ese objeto de contratación genera. Mientras que en los contratos telemáticos vamos a estar y vamos a estudiar la forma en que el contrato se produce. Entonces vamos a entrar al mundo electrónico y vamos a tener una oferta, ¿no?, que va a ser un documento electrónico. Vamos a tener una aceptación también en formato electrónico y ahí se nos va a plantear cómo se perfecciona ese contrato. ¿En qué momento se perfecciona? Cuando digo que el contrato se perfecciona es que el contrato nace a la vida jurídica. Eso quiere decir que el contrato se perfecciona, que el contrato existe. Esta distinción es totalmente académica a los efectos de estudiar la problemática de un caso o de otro, porque esto en el mundo real se une o se combina. Es verdad que yo puedo tener un contrato, puedo ir y comprar un computador, puedo comprar o varios computadores para hacer una red con el software adecuado para lo que estoy comprando, ¿no? Lo puedo comprar presencialmente y voy a tener un contrato sobre bienes informáticos, o sea, un contrato informático. A su vez, puedo comprar ropa a través de internet y voy a tener un contrato telemático, porque todo el proceso va a ser a través de internet, el proceso de formación del contrato, oferta, aceptación, perfeccionamiento del contrato. Después, depende del bien que compre, si compro un bien inmaterial o compro un bien material, voy a estar ante lo que se llama comercio electrónico directo o comercio electrónico indirecto. Comercio electrónico directo es cuando yo todo el proceso, tanto la formación del contrato como su cumplimiento, lo puedo hacer a través de las redes. Por ejemplo, compro un ebook, un libro electrónico. Entonces, la oferta es electrónica, la aceptación es electrónica, se cumple el contrato, se perfecciona el contrato y entro a la etapa de cumplimiento. En esa etapa de cumplimiento voy a tener la entrega de la cosa, que la voy a descargar, y el pago del precio, que lo voy a hacer online, mediante tarjeta de crédito, mediante Bitcoin, mediante PayPal. Pero toda la relación contractual, tanto la formación del contrato como su cumplimiento, se va a hacer en la red. A eso se le llama comercio electrónico directo. El comercio electrónico indirecto es cuando yo realizo el perfeccionamiento del contrato a través de medios electrónicos, pero el cumplimiento, ya sea porque voy a pagar en la forma tradicional, o sea, voy a pagar en efectivo, o porque el objeto es material y me lo van a tener que entregar en forma física. Entonces, a eso se le llama comercio electrónico indirecto. Pero yo les decía, acá vamos a ver la problemática de la contratación en línea y por otro lado la problemática en función del objeto.
Pero le decía, la distinción es académica, porque yo perfectamente puedo adquirir una licencia de software a través de Internet. Y ahí voy a tener un contrato informático en función del objeto y un contrato telemático en función de la forma. O electrónico, les dicen en algunos casos, algunas publicaciones lo van a encontrar que los contratos telemáticos se habla de contratación electrónica. ¿Esto quedó claro? ¿Qué vamos a estudiar en un caso? ¿Qué vamos a estudiar en otro? Más o menos. Pregunten si tienen dudas. Bien, ¿qué es un contrato? Un contrato es todo acuerdo de dos o más personas que crea o transfiere derechos y obligaciones, que como vamos a hablar de los contratos informáticos, en este caso van a ser derechos y obligaciones de contenido informático, ya sea porque su objeto son bienes o servicios informáticos, y estamos en la primer posibilidad que estamos hablando, o porque el acuerdo de voluntades se realizó en forma informática. Y estoy englobando todo en una única definición. Vamos a empezar hablando de la contratación informática. Y esto ha dado ciertas discusiones o ciertos planteos que pasa en realidad con todos los temas informáticos. Acá concretamente determinados autores, determinados profesores argentinos plantearon la teoría general del contrato informático, diciendo que la contratación informática era una modalidad especial, que era una tipología diferente y que por lo tanto necesitaba una regulación especial. Esto vamos a ver que también se va a plantear en materia de delitos informáticos y que se van a preguntar, ¿existen los delitos informáticos? ¿O en realidad son los mismos delitos de siempre que protegen los mismos bienes jurídicos, pero que utilizamos una herramienta distinta y que ahí está la dificultad a veces para tipificarlos, pero en realidad los bienes protegidos son los mismos de siempre? Y frente a cada uno de los temas se va a dar este planteo. ¿Existen realmente los contratos informáticos? ¿Tienen particularidades? ¿O le podemos aplicar la teoría general del contrato y con eso ya lo solucionamos? Yo sé que este no es un tema que ustedes manejen mucho, así que cualquier duda que surja, porque es un tema bien jurídico, cualquier duda que surja en cuanto a alguna expresión que yo utilice, por favor pregunte. El doctor Almart, que es uno de los profesores argentinos, es profesor de la Universidad de Buenos Aires y fue profesor de uno de los primeros cursos de especialización en Derecho Informático, hablaba de que existe una nueva teoría general del contrato informático, que estaba basado en estos aspectos, en la alta complejidad del objeto. Y él decía, en realidad, cuando yo adquiero, o sea, no estamos hablando de la compra aislada de una computadora o la compra aislada de una impresora. Estamos hablando que en muchos casos yo estoy adquiriendo todo un sistema. Un sistema, vamos a ver los contratos llave en mano, que implica que yo voy a adquirir, le voy a pedir a un proveedor, bueno, quiero el hardware, quiero el software, de pronto quiero software propietario con determinadas licencias, pero también quiero un desarrollo a medida, ¿no? Quiero que me capaciten a los empleados, quiero que me hagan una transferencia de tecnología, y ahí el objeto es un objeto complejo. Quiero determinado tipo de mantenimiento, ¿no? Hay que ver si el mantenimiento es evolutivo o no. Entonces ahí el objeto de la contratación es un objeto complejo. Por otro lado, él decía que otro de los elementos es el alto nivel de concentración del mercado internacional de tecnología informática. Él decía, toda la tecnología viene del norte y por lo tanto estamos en una situación de desventaja. Desventaja que se ve reflejada también en la desigualdad entre el proveedor y el usuario.
Esta desigualdad que se reflejó en muchas sentencias francesas, ¿m? Que hoy ha venido siendo saneado por lo que son los derechos del consumidor, se planteaba en el conocimiento que el proveedor tiene acerca de toda la tecnología informática, en desventaja del usuario, que muchas veces no sabe lo que necesita. Entonces, o las opciones o la obsolescencia de los productos, por ejemplo, el soporte para determinados productos, por cuánto tiempo me van a dar soporte o por cuánto tiempo voy a tener repuestos, todo ese tipo de información que, muchas veces no está al alcance del usuario, por lo menos del usuario común. Ustedes podrían entrar dentro de lo que es un usuario calificado, porque sus conocimientos en informática, bueno, la brecha que hay entre el proveedor y el usuario no es tan grande. Esta teoría general del contrato, vamos a ver que no prosperó. Acá... Eso no se puede aplicar, perdón, sí, a un mecánico de auto cuando yo voy a llevar el auto y me dice cualquier cosa y tengo que vender, por ejemplo. sí, como derecho del consumidor, sí. O sea, Se te corta, Juan Pablo. digo, me da la sensación que ya no nada. ¿Eh? No te escuché. Perdón. Entre un usuario, ¿sabes? Que de repente tiene un conocimiento básico contra un usuario de mucha tecnología grande y demás, entonces como que siempre estás en desventaja para lo que es un contrato, digamos. También Sí, puede darse acá en ese tipo de cosas. lo que sucede, sí, lo que sucede es que ahí tú vas a tener, vas a estar protegido por la ley de derechos de consumo, del consumidor, por la 17250. Pero tú no vas a hacer un contrato escrito, complejo, en algunos casos con un profesional de por medio, para que te arreglen el auto. Y sí, las empresas de tecnología y con las grandes empresas muchas veces documentan, ¿no? O documentan por cuenta de ellos, o utilizan formularios de otros lados, o licencias que bajan de internet y las tratan de adaptar, y ahí después se plantean todos los problemas en la práctica. Porque vamos a ver que hay un montón de aspectos en el contrato informático que ustedes lo tienen que regular y lo tienen que tener en cuenta. Y que la mayoría de los problemas que se dan en la práctica es porque estos contratos no fueron bien realizados. Sí, evidentemente hay muchos objetos que pueden ser complejos, eso sin lugar a dudas. El tema es cómo tú pactás estos casos y cómo te resguardás para luego poder probarlo, para decir no o para ver cuáles eran los límites. Ahora lo vamos a ir viendo de a poquito. Entonces, dentro de los elementos de esta nueva tipología contractual, se habla de el deber de consejo o información, la importancia de la etapa precontractual y el moderno concepto de entrega. Estos serían tres elementos fundamentales a la hora de regular un contrato informático. Tenemos que tener en cuenta que gran parte de estos contratos no hay una normativa específica. El Código Civil regula, ahora después lo vamos a ver, la compra-venta, el arrendamiento, pero no hay una regulación de un contrato llave en mano. No hay una regulación de un contrato de outsourcing. No hay una regulación de un contrato de escrow. Entonces, si vamos a hacer un escrow, que todo el mundo quiere poner, o cláusulas de escrow en los contratos, digo, voy
a estar a lo que diga el contrato. Si mañana tengo un problema, el juez va a estar a lo que diga el contrato, porque el contrato es ley entre las partes, porque no hay ninguna norma que lo regule. Nada más que la normativa general de lo que es un contrato, la formación y el perfeccionamiento del contrato. ¿Se entiende cuál es el problema? Por ejemplo, el tema de la etapa precontractual, hay algunos artículos en el Código Civil que la doctrina entiende, o sea, los especialistas en civil entienden que regulan en cierta forma esta etapa precontractual. Etapa precontractual que en los contratos informáticos suele ser bastante extensa, porque si yo tengo una empresa, imagínense una constructora, donde yo tengo la contratación, tengo primero compra-venta de los terrenos y después la venta de los apartamentos. Más tengo todo el tema con las empresas constructoras. Tengo toda la parte de gestoría con la intendencia para la obtención de los permisos, pago de BPS. Por otro lado, tengo toda la relación con los empleados que son de distinta índole, porque van a ser escribanos, van a ser arquitectos. Voy a tener todo un departamento de marketing para vender los edificios. Por otro lado, voy a tener toda la parte de gestión de la empresa. O sea, tengo un mundo. ¿no? Tengo distintos módulos, tengo los empleados administrativos, algunas cosas las tendré dentro de la empresa y otras las tendré tercerizadas. Entonces, todo ese universo, si yo quiero un sistema de gestión para una empresa de ese tipo, no lo voy a resolver con 3 reuniones. Voy a tener que tener muchas reuniones, voy a tener que ir documentando esas reuniones para ver cuántos empleados tiene, para ver cómo es la gestión, para ver cuáles son sus procesos, para ir haciendo todo un análisis para eventualmente ver qué tipo de software necesita, si lo tengo que desarrollar todo, si puedo comprar algunos módulos. El módulo de contabilidad capaz que lo puedo comprar hecho, ¿no? E incorporarlo al desarrollo. Entonces, toda esta problemática, ¿no? que va de la mano del deber de consejo o información, que tiene una doble cara, porque por un lado están las obligaciones de la empresa que me contrata de colaboración, me tiene que contar. Acá van a entrar todos temas de confidencialidad, porque yo voy a estar teniendo mucha información de la empresa. Esto que muchas veces daba lugar a que